Entonces, ¿cuál es la intención? Que después ustedes tomen este video, tomen el Excel, tomen la guía y ustedes pueden hacer esta planificación ustedes. Yo les recomiendo que la hagan. O sea, no tener planificación es como ir a cualquier parte. El tema de llenar la agenda es todo un desafío totalmente. Yo creo que es el gran desafío. Y sobre todo bloquear la agenda. O sea, tener horas bloqueadas específicamente, por ejemplo, para las llamadas de negocio. O horas específicamente bloqueadas para la generación de contenido, de valor, de imanes. Tenemos que tener esas horas porque nos pasa mucho a todos que nos metemos mucho en horas administrativas, ¿no? Llenando el contrato y nos olvidamos, como le dijimos la vez pasada, como le dije en la masterclass, que la gran diferencia de los que tienen un negocio hoy recurrente, de ingresos recurrentes, es que se dedican también y muy principalmente a la generación de esto que estamos hablando hoy, de los negocios. Objetivo entonces de esta reunión, como les decía, a partir de nuestras metas financieras, para después pasar a las métricas, a las métricas de nuestro negocio, o sea, tener algún indicador. Y el primer indicador es cuántos prospectos necesitaría yo para cumplir mis metas, ¿sí? Entonces, al final esto es planificación, es un plan para los que están empezando, o para los que están empezando el trimestre, o para los que quieren redefinir su negocio o entender los números primero. Este para mí es el camino. Es como el primer paso para poder tener las metas, ¿sí? Entonces yo voy a ir completando esto. Por eso les había enviado la guía, porque en la guía que les envié están las preguntas que nos vamos haciendo para ir completando este Excel. Bien. Ok. Esto, lo primero que yo hago aquí es completar lo que hemos escuchado seguramente muchos, cuál es mi propósito, ¿sí? Que básicamente, ¿por qué lo coloco en esta hoja? Porque cada vez que yo entro en esta hoja, lo vuelvo a leer para acordarme que tengo un propósito que va más allá, digamos, de un número, sino que es un propósito, digamos, más profundo, digamos, más potente, que me ayude a mantenerme en este camino no tan fácil ni de color rosa, que es el emprendimiento de nuestros negocios. Entonces, aquí los invito a que coloquen su propósito, que probablemente algunos de ustedes lo han trabajado, el Ikigai, que llaman los japoneses. Hay un libro muy bueno, que a mí me gusta mucho para definir esto, que se llama Empieza por el porqué. Lo pueden leer ese libro, que es buenísimo para ir explorando este tema. ¿Okay? ¿Qué es lo que viene aquí? Colocar cuánto es la utilidad esperada, el ingreso esperado que yo quiero tener en mi negocio. ¿Sí? Global, no estoy hablando de si hago ventas, si hago compras, si hago renta. No importa, es como cuánto quiero yo en mi bolsillo después de impuestos, o sea, cuánto quiero que me quede en mi cuenta. Aquí lo que voy a hacer es completar y voy a decir aquí en este ejemplo que yo me quiero ganar, es un ejemplo, $60,000 al año. Coloco mi cifra anual y me voy a cifra mensual, ¿sí? Obviamente 60,000 entre 12 son $5,000 mensuales que yo me quiero ganar. Obviamente son números promedio, entendiendo que hay vacaciones, etcétera, pero bueno, vamos a hacerlo entre 12 meses. Entonces mi gran desafío aquí es, si yo me puse esta meta de $5,000, saber entonces, esta segunda parte, cuáles son los costos de mi negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los costos que yo tengo en que tengo que incurrir para poder lograr esa meta? ¿Sí? Y también la experiencia me dice que mientras más ambiciosas son nuestras metas, más inversión tenemos que hacer en nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, por eso yo coloqué aquí, en este Excel, cuando lo estén haciendo ustedes, unos porcentajes que van en relación al porcentaje del ingreso que yo me coloqué en mi hojita, y que son porcentajes estándar de la industria inmobiliaria. Entonces, básicamente, en promedio, los que trabajamos en esta industria, y lo vemos como una empresa, invertimos un 4% más o menos de nuestros ingresos esperados en capacitación. Un 4% en marketing, ya cuando tienes equipo en salarios, en tecnología. O sea, hay una inversión que la industria en promedio hace y que nosotros tenemos que considerar para saber cuál es el número que tenemos que llegar a producir. Bien, el estándar de la industria, según mi experiencia, es un 20%. Básicamente quiere decir que si yo me quiero ganar $1,000, yo tengo que invertir 200 para llegar a esos 1,000 en promedio.
Pero empezando, generalmente uno empieza con menos, ¿sí? Entonces yo voy a colocar aquí cada uno de estos números, que siempre cuando está en azul, es digamos, la celda que ustedes tienen que completar. Y yo voy colocando aquí la mitad de lo que hace la industria. Entonces, $100 en capacitaciones, $100 en marketing, que incluye redes sociales, $120 si tengo equipos administrativos, un abogado, por ejemplo. Yo en mi caso delego siempre la parte legal, así que tengo que considerar por cada transacción un monto promedio. Si estoy haciendo inversiones en sistemas de información, de CRM y todo esto, si tengo un dominio de correo, o sea, de página web o un Gmail, eso tiene un costo. Y así voy llenando todos los costos de mi negocio. La movilización, si gasto en gasolina o en benzina, como dicen en Chile. Y aquí una reserva, yo lo llamo reserva de oportunidades. Y aquí tengo entonces $500 que tengo que invertir, que es justamente el 10% de los $5.000 que yo me he puesto que me quiero ganar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya yo calculé, ya yo definí cuánto quiero ganar y calculé cuánto es la inversión que tengo que hacer en mi negocio. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya yo tengo, si me voy moviendo en mi hoja, ya yo tengo aquí una estructura más o menos promedio de lo que es mi negocio. Tengo $5.000 que me quiero ganar, más $500 que tengo que invertir en mi negocio. Entonces, como lo leo yo digo, bueno, si yo tengo que invertir $500 y me quiero ganar 5.000, yo tengo que producir $5.500, no 5.000. Para poder quedarme con 5.000, tengo que producir 5.500. Invierto 500 y me quedo con 5.000 yo. Es el 10%. Bien. De ahí en adelante viene ya lo que compartimos con los que estamos en EXP, que compartimos un 25% de nuestros ingresos. Sabemos que es hasta llegar al CAPER, o sea, hasta el tope, pero yo lo dejo con un 75% siempre para hacerlo conservador, lo que significa que nosotros de nuestros ingresos en costos variables estamos repartiendo con nuestro asociado EXP un 25%. Y eso también hay que considerarlo dentro de nuestros costos. Aunque sean variables, igual son costos. O sea, solamente ocurren cuando yo lo estoy, digamos, cerrando la transacción. A diferencia de los costos fijos que vimos antes, que son costos mensuales, yo gane o no, o cierre o no negocios. Y si yo incluyo ese 25%, ahora tengo un número diferente. Tengo $7.300 que tengo que producir mensualmente para llegar a mi meta de $5.000 en mi bolsillo. ¿Sí? Esto es un ejemplo, obviamente, pero bueno, ya ahí con esto tenemos un número de la meta de la facturación necesaria, que son $7.300 en el ejemplo. Bien. Y aquí viene un valor. Lo que tengo que hacer aquí es definir cuántas semanas voy a trabajar, cuántos días voy a disponer de mi trabajo y cuántas horas al día. Y aquí hay un número que para mí es muy significativo y los invito a que lo calculen, que es el costo, el valor de tu hora hombre. Y esto tiene un valor, no solamente para mí no es un número, sino que también es un indicador o un recordatorio de cuánto vale nuestra hora. Porque yo siempre digo en las charlas que cuando tú le preguntas a un médico o le preguntas a un dentista o a un abogado cuánto vale su hora, lo tienen muy claro. Este dice, mira, mi hora vale $60, la consulta aquí, paga los $60 y yo te doy un diagnóstico. Pero nosotros, como asesores inmobiliarios, este número no lo tenemos tan claro. ¿Y qué trae como resultado? Que no lo valoramos nosotros mismos y mucho menos lo valora el cliente. ¿Sí? Entonces, si yo sé que estoy haciendo alguna actividad que no está asociada a esta planificación, sino que yo, por ejemplo, tengo una reunión con un cliente que en vez de tenerla en 45 minutos, me quedo 3 horas, ya yo sé que es 3 por 45, yo me gasté, en este caso, $90 más de lo que debería para la actividad que tenía que hacer con este cliente. Entonces, nos ayuda como a enfocarnos en realmente lo importante, saber que si nos sentamos con un cliente
en una conversación que dura 1 hora, ya yo invertí $45 en esa conversación. Si me pongo a hacer una pieza de marketing y me tardo 3 horas, entonces me gasté 90, $120 haciendo una pieza de marketing y el pensamiento ahí es, ¿lo tengo que hacer yo o lo tengo que delegar? Por ejemplo, voy a hacer una visita de una propiedad que voy a ir a mostrar. Si yo no precalifico a este comprador y voy a una visita y simplemente entramos, que me ha pasado, esto no es que algo que no me pasa, sino me ha pasado, que no precalifico adecuadamente y llego a la visita y la persona, no, pero este departamento no tiene 2 estacionamientos que yo quería. Entonces yo ahí me equivoqué porque no hice la precalificación antes. Y la visita me costó por $45 más lo que me cuesta la movilización, más todo lo demás, por no haber hecho una precalificación adecuada. Obviamente uno intenta recuperar al comprador, ofrecerle otra propiedad, pero bueno, sabemos que no es el objetivo principal de la visita, ¿no? Vamos entonces ahora al tercer paso, que es, una vez que yo tengo definido cuál es mi meta y también tengo definido cuáles son mis costos y cuánto es lo que tengo que producir, yo tengo que definir mis líneas de negocio. O sea, cuáles son mis públicos objetivos, cuáles son, si son vendedores, si son compradores, si voy a hacer renta o arriendo, si voy a buscar inversionistas internacionales, cuáles son las líneas que voy a ir a buscar. Si me voy a buscar a vendedores, por ejemplo, hay gente que estamos más enfocados en vendedores, en listing, como se llama, como conseguir el vendedor, pero hay gente que están enfocados más en inversionistas, en compradores. También hay gente que están más enfocados en inversionistas locales y hay gente que está enfocados en inversionistas extranjeros. Si yo defino en este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que yo estoy a trabajar con mi línea de negocios 1, que son los vendedores, ¿sí? En este caso de Chile, en mi caso, y una línea de negocios 2, que son compradores, en mi caso compradores internacionales, que quieren comprar en Miami, en el caso mío ahorita, mercado mexicano y chileno, o sea, compradores mexicanos o chilenos, yo tengo que tener muy claro cuáles son esas líneas, dividirlas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le dicen 1, 2, si alguien de ustedes hace también arriendo, bueno, ponen aquí renta, y si siguen abriendo sus líneas de negocio y tienen más líneas, bueno, abren el Excel y completan las otras líneas que atacan, ¿sí? En mi experiencia, mientras más líneas de negocios tengamos, más desenfocados estamos, menos especialistas nos vemos, y con todo lo que hay que hacer por cada una de estas líneas de negocio, de verdad yo creo que con más de 3 líneas de negocio es demasiado. Creo que mi recomendación sería, y mi experiencia propia, enfocarnos para vernos especialistas y no como toderos. Yo sé que no es fácil porque necesitamos ingresos rápido. Entonces lo que hacemos muchos es combinamos venta con renta. Entonces las rentas nos dan flujo mensual y las ventas cuando llegan obviamente nos dan buenas comisiones. Entonces, bueno, esto es parte de la estrategia de cada uno de ustedes, ¿bien? Lo importante es que definan cuál es esa línea. Y aquí viene otra cosa interesante de la hoja. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar yo a cada línea de negocio? ¿Sí? Si me voy a dedicar full a vendedores, 100% para vendedores. Si es que le voy a dedicar mitad de mi tiempo a vendedores y mitad de compradores, entonces pongo aquí en esta hojita 50-50 hasta que llegue a 100. En mi caso, yo, por ejemplo, definir este número significa que yo le voy a poner más dedicación a mis vendedores que a mis compradores. Yo coloqué 63% de mi tiempo a vendedores y 37% a compradores. Estos son estimados. Obviamente no vamos a tener ese control tan estricto, pero nos dice en la cabeza dónde está mi foco. O sea, yo estoy enfocado en una gran parte de mi tiempo en los vendedores, ¿sí? Lo otro, tenemos que tener muy claro qué porcentaje de comisión nos deja ese mercado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los vendedores, si yo estoy haciendo canje, que se llama, no sé cómo le dicen en otros países, pero cuando yo tengo una de las dos puntas y la otra parte tiene la otra, me voy a ganar la mitad de la comisión. Entonces, como yo estoy haciendo convenios con Chile, yo no me voy a ganar todo el 4% que se gana en Chile, me voy a ganar, es la mitad del canje. O sea, voy a conseguir el comprador y el vendedor y la persona que consigue el comprador allá le doy la mitad, entonces hacemos canje. Es un convenio que cada uno de nosotros tiene internamente con otros corredores o con otros agentes.
Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que también busco alianzas, porque no vivo en Miami, entonces no estoy todavía preparado para hacer una presentación a un prospecto de Miami o de Orlando, entonces también divido mi comisión con ellos y tengo que colocar en vez de un 6, un 3% estimado. ¿Sí? Ese es como el volumen de ventas que te va a generar. Estoy buscando el volumen de ventas que me va a generar cada línea de negocio. Y aquí defino algo importante, que es el valor promedio de las propiedades en las que yo voy a ir a buscar. Que también en otras palabras define cuál es el mercado donde me voy a mover. ¿Sí? El mercado natural. Entonces, porque es muy diferente trabajar con propiedades de $100,000 a trabajar con propiedades de $1,000,000. Lo sabemos, ¿no? Cambia todo el modelo de negocio. Entonces, yo tengo que ser muy claro y definir cuál es el promedio de las propiedades que yo voy a ir a trabajar. Ya puede ser de venta, de compra o de arriendo. Bien, con eso en la hoja, yo aquí ya estoy definiendo cuál es el ingreso que voy a tener por cada transacción. Sí, si yo definí el porcentaje que le voy a dedicar más el porcentaje promedio de comisiones y defino el valor, me va a calcular el valor por transacción. ¿Sí? En cada una de las líneas. ¿Sí? Y como yo estoy buscando que estos, digamos, segmentos de negocio o líneas de mercado me hagan ganarme lo que yo dije que me quería ganar, que son si sumamos estas dos líneas, son los $7,500, $7,300. ¿Sí? Aquí comienza a pasar algo interesante también, que es que ya empiezan las métricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le estoy pidiendo a cada línea de negocio un 63% de mis ingresos que quiero ganarme, ¿sí? Por ejemplo, va a ser este caso. Cada transacción del mercado de esta línea de negocios me deja $9,750, cada comisión, según mis estimaciones. Y yo le estoy pidiendo a este mercado, de los 7,000 que me quiero ganar, que me deje 4,600. O sea, le estoy pidiendo menos de lo que me deja mensualmente. ¿Sí? Estos son obviamente estimados, ¿no? Entonces yo sé que yo tengo que hacer menos de una transacción al mes para poder llegar a la meta. De hecho, tengo que hacer casi que una cada 2 meses para llegar a cumplir mi meta que me propuse. ¿Sí? No sé si voy bien hasta ahí. Me expliqué con esto, si no lo vuelvo a explicar, porque esto es importantísimo. ¿Sí? Yo voy a volver a explicar igual porque es importantísimo. Si yo le estoy pidiendo según el Excel, a esta línea de negocios que me deje $4,600 porque le voy a dedicar el 63% de mi tiempo, este ejemplo, esto es simplemente multiplicar los $7,300 que yo quiero por el 63%. Esto es lo que le estoy pidiendo yo a esta línea que me dé de negocio para poder cubrir mis costos y quedarme con los $5,000 que quiero. Y yo sé que esta línea por cada transacción me deja $9,700, ¿sí? Le estoy pidiendo a esta línea que me deje, o sea, me dice que por cada transacción yo puedo cubrir 2 meses de mi meta. Eso es lo que dice. Por cada transacción que yo cierre, cubro 2 meses de mi meta que me propuse. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí vengo al número de prospectos que necesitamos. Si yo sé que, por ejemplo, en esta línea de negocios, yo cerrando una transacción, cubro 2 meses de mi meta, el sistema me está diciendo, tú necesitas, y aquí hay un tabulador, que es este 47. Yo tengo que llegar al 0,47 en esta hoja. Cuando lo vayan haciendo en la hoja lo va a ser más fácil. Y yo tengo 0,24. Tengo que llegar a 0,47. ¿Qué significa que necesito, para llegar a 0,47, necesito más leads? 0,48, ahí está. Si yo coloco 300 prospectos aquí, ya yo sé que voy a llegar al 0,47 que me pide mi hoja, ¿ok? Al número de prospectos que necesito para llegar a los $4,600. ¿Sí? Entonces necesito 300 prospectos. Ya tengo el número de leads o de prospectos que necesito para ganarme $4,626. Necesito 300 prospectos. En otras palabras, necesito hablar con 300 personas, tener conversaciones de negocios con 300 personas para que entre a este embudo. Ahorita voy a explicar este embudo. Aquí entra un embudo que se lo voy a explicar ahora. Pero yo sé que yo tengo que tener 300 conversaciones de negocio para llegar a mi meta. ¿Sí?
Lo mismo de este lado. Compradores, aquí es más, todavía mejor, porque si cada transacción me deja $19,000 y yo estoy pidiendo 2,800, entonces necesito nada más 90 conversaciones con compradores para llegar al número al ingreso que necesito. O sea, en grandes números, si yo logro tener 300 conversaciones con vendedores y 90 con compradores, yo logro mi meta financiera. Sí. Obviamente, aquí vienen otros componentes para lograr esa meta, ¿no? Y este famoso embudo que viene acá. Yo les voy a ayudar con un embudito. Este es un embudo. Y miren qué interesante esta parte. Esto lo llamamos tasa de conversión. Y aquí es donde cada uno de nosotros, por ahí me decía uno de ustedes que está empezando en este negocio. Y muchas preguntas que nos hacemos cuando estamos empezando, incluso cuando ya estamos avanzados, ¿qué tengo que hacer yo día a día para estar seguro de que está alineado con las metas? Porque hay tanta información, tantos webinars, tantos masterclass, tantos cursos, tantas cosas por hacer, que la pregunta clave aquí para mí es, ¿qué tengo que hacer todos los días para saber que estoy en el camino correcto? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta está aquí, en este embudo. Si yo sé que tengo que tener 300 llamadas del negocio, de conversaciones de negocio, me voy a enfocar en esta línea de vendedores. Yo sé que yo tengo que ser muy bueno en atraer a 300 personas. Eso ya es una habilidad. ¿Sí? Porque la pregunta que seguramente se están haciendo ahorita, ¿cómo yo atraigo a 300 personas? ¿Cómo ya llego a una conversación con 300 personas? Y aquí, ¿cómo se llega? Con dos fuentes principales. Los que están empezando, les recomiendo primero su base de datos, sus conocidos, que son lo que llamamos orgánico. Por ahí empezar para llenar estos 300. Y ya, si tenemos una meta como esta, que es ambiciosa, porque esta hoja que estamos haciendo tiene metas ambiciosas. Entonces, para lograr estos números, no te alcanza con tu base de datos. Tienes que hacer publicidad. ¿Sí? Si yo hubiese puesto en este número, en vez de $5,000, hubiese puesto 1,000, lo más probable es que con tu base de conocidos pudiese llegar más fácilmente. Pero yo quería hacer el ejemplo un poco más drástico para que se den cuenta que cuando tu negocio va creciendo y tus metas son mayores, primero tienes que invertir más, incluye publicidad, y segundo tienes que buscar no solamente tus conocidos, sino fuentes de publicidad externa para llegar a tus números. O sea, es muy difícil que nosotros, con solamente la base de conocidos y conocidos de nuestros conocidos y referidos, lleguemos a 300 conversaciones de negocio. ¿Sí? Entonces, mensaje, si queremos crecer, entonces necesitamos publicidad. No alcanza con nuestra base de datos. Eso es como una realidad que la vas viendo en la medida que tu negocio va creciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llego a los 300? Tienes que combinar publicidad inorgánica, ya sea por Facebook, por Meta, por Google, como tú prefieras hacerlo, más la publicidad o el trabajo que haces con tu base de datos, que es un trabajo, digamos, de uno a uno, ¿okay? Que comenzamos haciendo, para que eso después se convierta en recomendaciones y en negocios desde nuestra esfera de influencia. Entonces, miren lo que pasa. Ustedes me dicen, bueno, Andrés, entonces, ¿qué hago en el día a día? Bueno, si estás empezando, primero organiza tu base de datos. Organízala, ¿sí? Y priorízala por las primeras 300 personas con las que tú creas y sientas que puedes hacer negocios, o que te pueden recomendar a alguien. Ahí ya tienes una base. Y si quieres llegar a estos números rápido, ya entonces comienza con publicidad. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces ahí tienes que hacer tienes que tener las habilidades de reconectar con tu base de datos, tener conversaciones, tener qué le vas a decir a esta base de datos, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo lo puedes ayudar, que es lo que vamos a ver en la segunda sesión, el próximo lunes que les quiero proponer. Y además también, si quieres atraer prospectos inorgánicos o que no te conocen o desconocidos, tienes que hacer una campaña con un imán para atraer estos prospectos y tener conversaciones. En tu agenda, entonces, coloca, ¿cómo hago para atraer prospectos desde mi base orgánica? ¿Cómo genero contenido? ¿Qué les digo para atraerlos? ¿Cómo bloqueo tiempo para tener estas conversaciones con ellos? Y si estoy haciendo campañas, lo mismo. ¿Cómo hago estos imanes? Si contrato una agencia de publicidad,
y qué les digo cuando hable con ellos por teléfono para que compren mi propuesta. Después que viene, un poco lo mismo. Si yo ya tengo a las personas en el teléfono, a lo que me contestan las llamadas, yo tengo que tener la habilidad de presentarles mi propuesta. ¿Sí? Por ejemplo, la vez pasada hablamos de lo que yo hago o probablemente ustedes también hacen, con los vendedores, que le entregas una evaluación comercial de su propiedad sin costo. Llamada, tiempo de agenda que también yo reservaría, practicar las llamadas de presentación. Si estoy entregándote una propuesta de una evaluación comercial, ¿qué te digo en esa llamada? Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vi que llenaste los datos en mi landing page, en mi página, y te gustaría tener una evaluación comercial sin costo. Perfecto, bueno, cuéntame, ¿tú eres el dueño de la propiedad? Sí, qué bueno, ok, perfecto. Vi que me dejaste la dirección en el formulario. Me gustaría ir a tu casa para poder presentarte la propuesta comercial, digamos, de precio de mercado en persona y además también conocer la casa, porque es difícil hacer una evaluación comercial sin tener, digamos, la parte cualitativa. Entonces me gustaría entrar contigo a tu casa, poder agregarle ese componente cualitativo y que entre los dos definamos una evaluación, una estrategia comercial para tener éxito en la venta de tu casa, porque está pensando en vender, ¿no? Sí, estoy pensando en vender. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece que agendemos para mañana a tal hora? Sí, perfecto. Eso es una llamada de presentación, o incluso ni siquiera de presentación, de llegar a la cita para hacer la presentación, de tener la cita de la presentación, que es parte del embudo. Una vez que tú haces esa llamada, que es una llamada también de precalificación, porque si te dice que no es el vendedor, dices, no, mira, disculpa, que está solamente para vendedores. O te dice, no estoy pensando en vender. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué estás pensando? Entonces tú lo precalificas. Eso es una llamada de precalificación también. Y una vez que tienes esa llamada, que también es una habilidad que tenemos que trabajar, ahí ya baja la presentación. Fíjate que es un embudo, ¿no? ¿Cuántas personas llegan a mi campaña? Que son 300. ¿Cuántas de ellas yo soy capaz de tener una llamada de precalificación? ¿Cuántas de ellas soy capaz de hacerle una presentación? Entonces, ¿cómo sería la presentación? Llego a su casa. ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Cómo le ha ido? Mire, bueno, como aquí tengo la evaluación, me presenta a su casa, te da un recorrido, te sientas con él en la mesa. Esto es lo que yo hago. Me siento con él en la mesa. Bueno, aquí está la evaluación. Vamos a agregarle. Vi que tenía un espacio ahí atrás que yo no lo había considerado. ¿Sabe más o menos cuántos metros son? No sé. También ves el estado de la casa, porque ya estás dentro de la casa. Y ahí le muestras tu evaluación comercial que hiciste. ¿Sí? Y a mí en la práctica me ha pasado que me dicen, no, que está muy alto, que está muy bajo. Bueno, recuerde que esto es una evaluación de mercado, los números no los coloco yo. ¿Qué le parece? Mire esta casa que está vendiendo aquí a una cuadra de su casa en este precio. Fíjese que está compitiendo con usted. O sea, hacerle concientizar de que esta evaluación de precio no es un capricho, sino que es el mercado. Y en la práctica, generalmente, lo que me pasa es que, o me ha pasado en la práctica, generalmente la persona ni siquiera tiene corredor, sino que apenas está empezando a vender y es una buenísima oportunidad para entrar con exclusiva. Porque si tú llegas a un buen acuerdo de precio, tú le dices, perfecto, para hacer esto con usted, le voy a decir que yo trabajo con exclusividades. Y ahí viene otra habilidad, que es manejar la objeción de alguien que no te quiere dar la exclusividad. ¿Cómo que le dices? Y yo lo que hago es que le voy directamente al dolor del vendedor, a los 3 dolores principales de un vendedor, que son costo, o sea, dinero, tiempo y estrés. Costo, o sea, valor, tiempo y estrés. Entonces le digo, ¿sabes qué? Para poder trabajar, le voy a decir por qué la exclusividad conmigo. Primero, el valor. Cuando tenés más de 3, 5 publicaciones en los portales, donde todos vamos a ir a publicar, eso va a hacer inmediatamente que el valor de tu propiedad baje. La percepción de desesperación, de problemas. Es como cuando usted tiene una casa, que la casa, la fachada está llena de carteles, ¿qué percepción le da? Entonces, hay corredores también, esto no es una industria, como decíamos ahorita, no es una industria que está profesionalizada. Hay corredores que le bajan el precio a su propiedad sin decirle nada a usted para poder tener más compradores y eso obviamente también baja el valor de su propiedad. Déjenme entonces
que tengamos una sola publicación con un solo precio, que es el que estamos definiendo usted y yo aquí, y lo vamos a ir monitoreando juntos. Lo meto dentro del equipo de venta a la persona. Después tengo el tema tiempo, ¿sí? Si queremos vender al tiempo que queremos vender, tenemos que tener una estrategia ágil de precio. Entonces yo le voy a ir informando todo, cómo van las visitas, y si no, vamos a ir haciendo los ajustes usted y yo para rápidamente lograr que vengan más interesados, calificados a su casa. Y el tercero, que es muy potente, es el estrés. Porque, ¿qué va a pasar con, no se lo digo a él, lo del estrés, no, lo tengo en mi cabeza, pero digo, ¿qué va a pasar si usted tiene siete personas tratando de agendar con usted una visita, que además no sabemos si van a traer prospectos calificados? Ya sabemos cómo está el tema de la seguridad, y muchos de ellos, como el rubro no está profesionalizado, le van a decir que tienen compradores que realmente no tienen, solamente para venir a demostrarle a usted que están teniendo visitas. Yo conozco bien el rubro, déjeme que yo lo represente, como cuando usted tiene un abogado o un contador, yo lo represento y déjeme que yo atienda esas llamadas y yo coordine con ellos la visita de la propiedad. ¿Sí? La exclusividad no significa que yo voy a quitarle oportunidades a otros corredores, pero sí lo voy a filtrar para seguridad de usted y de su familia. ¿Bien? Entonces, eso es un manejo de objeción para la exclusividad. Es muy difícil que tú llegues a una casa con esta conversación y no te firmen un acuerdo de representación, que además le vas a decir que es por 90 días, y si usted ve que en el camino no hay cumplimiento de todo lo que yo estoy ofreciendo, simplemente rompemos ese acuerdo de exclusividad y usted se abre a otros corredores. Bien. Otra cosa importante, como voy a hacer yo solo, yo voy a invertir en su propiedad. Voy a traer fotografías profesionales, vamos a traer un dron, todo lo que es la publicación, todo el tiempo que yo le voy a invertir, no sería posible si tiene 7 corredores más, porque ninguno va a invertir en su propiedad por el miedo de que otro la venda. Entonces ahí ya el vendedor queda con un discurso como este. Es muy difícil que no te dé la exclusividad. Y después viene una habilidad, que es la habilidad de, una vez que ya tú tienes el acuerdo firmado, ya la publicación, el marketing, todo lo que hacemos para poder atraer compradores a esta propiedad, en el caso de la venta. Si se fijan en el embudo, son todas estas habilidades que tenemos que tener para lograr apenas un acuerdo de venta. Ni siquiera hemos vendido nada, solamente nos firmaron un acuerdo. Por eso nuestro trabajo es digamos, tan intenso, porque todo esto que les acabo de mostrar es solamente para tener una propiedad listada en el mercado. Todavía nos falta todo lo demás. Pero bueno, fíjense que muchas veces no nos fijamos en esto, ¿no? Y es parte fundamental de la generación del negocio. Aquí abajito yo les voy a dejar cuáles son las habilidades básicas que tenemos que tener en cada una de estas etapas del embudo. Entonces, para la promoción y captura de datos, yo tengo que ser capaz de generar propuestas personalizadas para atraer a los clientes calificados. Para las llamadas, bueno, realizar las llamadas, que es un tremendo desafío. A mí me cuesta muchísimo esta parte de llamar a personas desconocidas para precalificarlos. Es un tremendo desafío. No sé si ustedes lo tienen igual, pero para mí es una de las más difíciles. Las presentaciones, las conversaciones y los cierres son también habilidades que se trabajan. De hecho, los tengo dentro de mi agenda diaria a trabajar. Y esto todo es parte de la generación de negocios, la generación de prospectos. Y fíjense lo que pasa con la hoja. Si yo tengo 300 prospectos, me voy a quedar con estos 300. Habíamos definido 300 prospectos, que parece mucho, ¿sí? Pero si hacemos un marketing combinado, lo vamos a poder lograr, sobre todo haciendo publicidad. Pero eso está basado en unos porcentajes de éxito, que es lo que llamamos tasa de conversión. Si yo soy muy bueno haciendo llamadas de precalificación y aumento este número, que quiere decir que de 300 personas con las que yo hablé, como está planteado en la hoja ahora, 20% de ellas, o sea, 60 personas, contestaron mi llamada, ¿sí? Así como está planteado ahora. 60 personas de las 300 contestaron mi llamada. Después, de esas 60, 20%, o sea, 12 personas, pude hacerle yo una presentación de ventas, o sea, ir a su casa y mostrarle la presentación que les conté. Y yo sé que tengo la habilidad que del 4% de esas personas, yo las cierro, me firman un acuerdo.
¿sí? Estos son números estimados. Yo no sé exactamente si esto es verdad o no. Yo no sé si 360 son los que me contestan. Eso tengo que ir a probarlo a través de las llamadas. Entonces, pero si yo soy muy bueno y me voy preparando en esto, estas habilidades van a aumentar. O sea, voy a ser muy bueno precalificando, voy a ser muy bueno haciendo presentaciones, voy a ser muy bueno cerrando exclusividades, por ejemplo. Entonces yo podría aumentar este número. En la medida que yo me preparo y yo coloco aquí 30%, 30% y 8%, entonces necesito cada vez menos prospectos, porque cada vez estoy más preparado. Entonces ya aquí, en vez de 300, en este ejemplo, necesito solamente 70 prospectos. ¿Ves? Ya cubrí mi meta, 70 prospectos, en vez de 300. ¿Pero por qué? Porque soy muy bueno en el embudo. Tengo muchísimas habilidades de precalificación. Muy bueno presentando y muy bueno cerrando. Entonces, que en la medida que yo aumento mis habilidades, por eso en la agenda tenemos que tener esto de prepararnos para esto, yo necesito menos prospectos. Y adivinen que el costo de tener estos prospectos es mucho menor. Porque los que han hecho publicidad saben que hay un costo por lead, un costo por cada uno de estos prospectos. Y más o menos por ejemplo, Chile vale como $1,5 cada prospecto, si es que estás haciendo publicidad. Entonces necesitaría $70 para poder lograr estos prospectos y no $300. ¿Pero por qué? Porque cada vez eres más hábil en el embudo, conversando, precalificando y cerrando. Entonces, por eso la importancia de tener en nuestra agenda la preparación para poder necesitar cada vez menos prospectos. Hola Andrés, súper interesante la presentación. Se ve difícil, al principio. Yo nunca había hecho un ejercicio como ese, pero justamente ahora estoy eh, haciendo un Excel personal de los gastos personales y también voy a agregar a los gastos que también uno tiene que hacer en el día a día de la empresa. Así que genial tener esa visión. Buenísimo. Perfecto, gracias Gonzalo por tu comentario. En la guía, en las preguntas que yo les hice en la guía, seguramente todos lo tienen, son preguntas con truco, o sea, son preguntas para ponernos a pensar. Porque cada uno de estos cuadritos que nosotros vamos llenando en Excel te desafía a decir cuánto quiero ganar, cuál es mi mercado objetivo, cuál es mi promedio de propiedades que voy a buscar, cuáles son mis costos, como decías tú, Gonzalo, que son probablemente cosas que nunca pensamos. ¿Y qué pasa cuando no planificamos? Vamos a cualquier parte. Entonces, ¿qué perdemos? Lo más valioso de nuestro negocio, que es nuestro tiempo. Porque este negocio donde estamos nosotros no tiene grandes costos, pero sí tiene el costo del tiempo, un costo hundido que no vemos. Y cada vez que nosotros hacemos algo que no tenemos que hacer, estamos cada vez más lejos de nuestro objetivo. Tener el número de prospectos que necesitas es un gran comienzo para poder empezar cómo los puedo llegar a obtener, cómo lo puedo lograr. Y yo el día a día tengo mi número ahí, digo, necesito tantos prospectos, tengo que hacer esta campaña, tengo que hacer algo, ¿cómo hago para llegar a este número? No, ni siquiera me enfoco en la parte financiera, me enfoco en la parte del día a día, porque es diferente decir, necesito ganar $5,000 a decir, necesito hacer esta campaña para atraer estos prospectos. Es mucho más aterrizado hacia nuestra agenda. Ay, gracias. Andrés, yo te pregunto, esto que nos estás enseñando hoy pertenece al programa que nos mostraste el primer día, ¿sí? No, no pertenece, porque esto que les mostré es apenas el primer paso para implementar lo que yo les mostré ese día, ¿ok? ¿Por qué se los digo? Porque no tiene mucho sentido que yo les diga, implemente un sistema de seguimiento y todo esto que yo les mostré en la masterclass, si no tienes claro cuántos prospectos necesitas. ¿Cuántos prospectos necesito? 200, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para atraerlos? Y después, ¿cómo hago para que en un sistema hacerle seguimiento para poder hacerlo posible? Entender que hay un plan detrás de todo esto. Y como estamos pensando en crecer, entonces ahí irnos a utilizar la tecnología, ¿sí? Tú pudieras hacer este plan y llevarlo todo en Excel, pero si te das cuenta que tienes una meta ambiciosa y que quieres que tu negocio facture todos los meses, ahí sí yo recomiendo que tengas un sistema de seguimiento.
El Entonces, sistema de seguimiento es el que nos enseñaste. ¿Cómo es que se llama? sí, El ODO. Odoo, sí. Ese se los voy a enseñar en la tercera sesión. La próxima sesión, que les propongo que sea el próximo lunes a la misma hora, les voy a enseñar cómo diseñar estos imanes de atracción para el número de prospectos que ustedes ya calcularon que necesitan. Por favor, hagan este ejercicio para que todos tengan ese número. Si son 100, yo les voy a enseñar cómo traer esos 100 prospectos y cómo utilizar la inteligencia artificial en su forma más sencilla para diseñar imanes que atraigan a estos prospectos, ya sean conocidos o desconocidos. Ajá. Hacer ebook, cosas así. Traten de definir cuáles son las 5 formas con las que ustedes prospectan mejor. Entonces, por ejemplo, en mi caso es WhatsApp, guías, webinar, masterclass, eventos. Entonces, en base a eso, yo diseño imanes para atraer con alguna propuesta. Eso es lo que vamos a ver en la otra sesión. Les voy a enseñar cómo lo hago yo, que no es quizás la mejor forma, pero es lo que yo utilizo. Sobre todo me apoyo mucho en inteligencia artificial porque es un súper trabajo. ¿Cómo lo hago para utilizar la inteligencia artificial para enviar estos imanes y atraer estos prospectos para tener las conversaciones que ya vimos en el imán, en el embudo, quiero decir? Yo les voy a dejar entonces el Excel con la grabación y la guía, todo en un solo lugar, para que puedan hacer ojalá este ejercicio y lleguen mejor preparados para el próximo lunes. Un llamado a todos los colegas. No le hagamos el quite a las matemáticas. Muchas veces le hacemos el quite a los números y nos perdemos y vamos sin rumbo. Así que un gran ejercicio el que está haciendo Andrés. Perdón, Andrés. Muchas gracias. Cosita. Dímelo, Isa, dime, dale. Odoo tiene página web, yo vi. Sí, sí. Okay. En la tercera reunión, yo les hago una demo de Odoo y me hacen las preguntas que quieran y vamos recorriendo todo eso y les digo qué es lo que tengo yo implementado y esa es en la tercera reunión que ya sería dentro de 2 lunes. Listo, ok. Si alguno de ustedes quiere una reunión conmigo 1 a 1, igual me lo dicen y ya he tenido con algunos de ustedes algunas reuniones para ver eso directamente. Si es que ya están como súper interesados en ver cómo lo implementan, me mandan un mensajito directo y agendamos una reunión 1 a 1. Con ustedes, con su equipo, como ustedes quieran, pero para que puedan ver cómo funciona el sistema y cuáles son las dudas que puedan tener. Así que gracias. Feliz lunes, feliz semana. ¿Cuánto se necesita en promedio para hacer la publicidad? Michael, ¿cuánto se necesita en promedio para hacer la publicidad? Mira, por eso es importante saber el número de leads. Si tú tienes, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, imaginemos que son 70 leads. Es una pregunta que depende de cómo tú uses tu base de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de generar prospectos de tus conocidos o los conocidos de tus conocidos, esa estrategia orgánica, entonces necesitas 70 leads. ¿Cuántos eres capaz de traer con publicidad orgánica o con tus conocidos? Si son la mitad, 35, bueno, ya te ahorraste 35 leads o prospectos que necesitas pagar. Supongamos que la mitad lo haces orgánico, la otra mitad la tienes que pagar para traer 35 leads. El costo por lead de cada país tiene un valor, el costo por lead que te hace Facebook o Meta. Pero imaginemos que son $2, 35 leads por $2 necesitas $70. Obviamente tienes que pagarle, si es que lo haces con una agencia de publicidad, tienes que pagarle a la agencia, etcétera, etcétera. Que podemos tener también una reunión con la agencia con la que yo trabajo, si les interesa. Lo podemos traer invitados para que nos ayude a entender el mundo de cómo funciona esto. Pero pagarle, si lo haces tú y tú lo pagas en Meta, vas a necesitar 35 leads por $2, como ejemplo, $70. Que vas a tener que meterle a la publicidad. Esa es la respuesta que yo te daría, porque te estás ahorrando lo otro en orgánico. Si no eres capaz de hacer negocio con tus conocidos, los 70 leads que necesitas los vas a tener que pagar. Son 70 por 2, vas a necesitar $140. Por eso es tan importante saber generar negocios con nuestra base de datos, porque te ahorras mucha plata. ¿Sí, Michael? ¿Me expliqué bien? Buenísimo. Eso. Gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes.